Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos ya, como ven, aquí teniendo un debate interno antes de empezar oficialmente. Queremos platicarles del Social Media Week México, este evento que se trae a México por quinta ocasión. Será del 11 al 13 de junio en el Auditorio Blackberry. Y como saben, es un evento de talla global, se hace ya desde hace 10 años en 25 ciudades por el mundo y pues México es uno de los grandes escenarios para este evento. Este año traen un tema muy interesante llamado Stories, que cuanta más influencia tienes, más responsabilidad mereces o debes de como que reconocer. Entonces vamos a estar hablando cómo estas historias que estamos creando de manera consciente o inconsciente en las redes sociales está impactando a más del 60% de la población mundial, que son quienes hoy tienen acceso a las redes sociales. Y se espera que en unos cuantos años más, pues de los que somos actualmente, de los 7,000 millones de habitantes, ya 5,000 millones tendrán redes. Entonces imagínense el poder que van a tener estas redes de comunicar, de influenciar, y todo sea pues para bien o para mal. Entonces hoy vamos a debatir un poco qué historias se han potenciado gracias a la tecnología y a las redes sociales y qué efecto han tenido, si ha sido positivo o negativo. Y bueno, sin más, quisiera dar inicio a esta conversación. ¿Quién quisiera contar pues algún ejemplo de cómo las redes están potenciando algún mensaje positivo o negativo? Y los presento, y ustedes también se pueden presentar cuando tomen la palabra. Obviamente estamos con Paula Cutuli, quien es la fundadora y directora general de Social Media Week México. Tenemos a Dani Granata, quien es futurista y creativo digital. Él ahorita les explica más. Oh, me encanta, me encanta. Tenemos a Mauricio Curi, es catedrático, experto en el tema automotriz y experto en temas de manejo de crisis. Bienvenido, Mau. Y Eladio, director general de la revista Expansión. Entonces, como pueden ver, tenemos perfiles de marketing, redes sociales, PR, medios. Entonces va a ser una plática muy nutrida desde los diferentes ángulos. Bueno, sin más por el momento, ¿quién quiere tomar la palabra? Bien, si quieren, gracias Sandra por la intro. Sandra Morales es la CEO de Girl Power, así que te presento, que también es uno de nuestros media partners y ha apoyado el evento varios años. Bueno, sí agradezco a todos los que se tomaron el trabajo de venir hasta aquí, también a esta mesa increíble, que es la primera que tenemos en este año. Venimos haciendo esto hace 5 años el evento y también siempre quisimos crear estos espacios de debate previo porque nos parece relevante llegar al evento con un warm-up, con un precalentamiento de lo que queremos realmente entender y debatir durante la conferencia. Y la verdad que ha funcionado mucho en los speakers y los que son, digamos, los que se involucran con el evento, tener este debate previo y se llega con mucha más profundidad en el día de la conferencia, ¿no? Y todos vamos aprendiendo del mismo tema desde diferentes puntos de vista. De mi lado, sí, lo que quería profundizar un poco el tema, por qué elige este tema del Social Media Week y qué significa esto de que con una gran influencia conlleva una gran responsabilidad. Esta data que nos detalló Sandra sobre las historias, la creación de historias, junto con las redes sociales, tienen la capacidad de llegar al 60% del planeta. Entonces, las redes sociales se han transformado en la plataforma más influyente en el mundo para contar historias. Esto, durante, digamos, los últimos años de entender cómo manejar estas tecnologías y el efecto que están teniendo, hemos visto efectos positivos y efectos negativos. Los positivos, claro, que tienen que ver con toda esta democratización de las voces, el poder tener una llegada mundial y una capacidad de denuncia de ciertas situaciones que antes estaban ocultas o que antes solamente se podrían decir por ciertos medios y con cierto leverage o poder de estar en la parte, en lo público. Pero también hay efectos negativos y los estamos recién entendiendo y recién procesando desde todos los aspectos de la sociedad. Desde los medios, desde las mismas plataformas, desde las marcas, desde los gobiernos. Y este es el debate, ¿no? Es decir, qué efectos negativos se han tenido en estos años
por no cuidar o por poner cierto tipo de historias o por usar o abusar de estas plataformas de una manera que no es beneficiosa para la sociedad. Entonces, la profundidad de este tema es qué historias deberíamos hacer en el futuro para lograr una comunidad y una sociedad más unida, menos dividida, con menos violencia. Entendiendo la influencia que tienen las redes y la responsabilidad que tenemos los medios, las plataformas, los creadores de historia y los creadores de contenido. Entonces, un poco ese es el contexto y la profundidad que tiene este tema. Pues aquí quisiera, como dijo Sandra, un poco abrir los puntos de vista de este tema de cada uno. Yo creo que Dani puede ser un buen punto de partida para la conversación. Bueno, gracias antes que nada por la invitación y felicidades porque 5 ediciones ya es un tiempo, it's happening, como quien dice. Yo separaría desde la versión idealista del hecho de que todas las voces tengan la posibilidad de expresarse, lo cual creo que ha hecho en muchos aspectos que quizá hoy aquello que nos genera atención sean factores eminentemente humanos, ¿no? O sea, antes tú cuando querías estar ante los ojos de mucha gente pagabas por ello y lo conseguías, y hoy de alguna manera hace falta una buena historia. Es el nuevo prime time, no necesariamente porque esté a tal hora, sino que porque te genera algo que tiene que ver con amor, con emoción, muchas veces con controversia, ¿no? Eso de un lado. Y del otro lado está el cómo se ha habilitado tecnológicamente esta capacidad de contar nuevas historias, porque por lo general ha sido a través de plataformas que son propiedad de compañías que tienen como último interés su profit y su revenue y su utilidad a final de año. Con lo cual, ayer leí una frase que me pareció muy inteligente como analogía, y es que cuando tú pasas por al lado de un accidente, puedes ver que se detiene el tráfico porque la gente se alenta para morbosear y ver un poco qué está pasando ahí. Y si eso lo trabajara un algoritmo, el algoritmo determinaría entonces que lo que la gente quiere ver son más accidentes, con lo cual te iban a servir más vídeos de accidentes si esto fuera una experiencia tuya en tu teléfono. Lo cual es una buena analogía, porque lo que se ha generado hoy es que lo que realmente genera views y clics y likes es la controversia, ¿no? Y si algo no genera la suficiente controversia, te ofrezco algo por vía de un algoritmo que a lo mejor te detona un poco más la intención de participar, etcétera, etcétera. Entonces, creo que se ha pervertido un poco el origen de la posibilidad a la hora de la implementación técnica, ¿no? Porque obviamente pues, todos conocemos casos como el presidente de Estados Unidos, que es una persona que ha usado la plataforma de Twitter de una manera que le ha permitido posicionarse de tal o cual manera, aunque muchas de las cosas que diga pudieran no caber en los términos y condiciones de cosas tan sencillas como violencia, amenazas, harassment, etcétera. Pero alguien decide que eso no es punible porque al final sigue generando atracción de usuarios, ¿no? O sea, pensando en algunos ejemplos de movimientos, desde el lado de Girl Power, pues nos llama mucho la atención el hashtag #MeToo. ¿Qué opinan de cómo se ha desarrollado ese movimiento, la visibilidad que ha tenido, los pros y contras de poder tener pues, a tantas redes sociales como plataforma de difusión? ¿Qué opinarías, Eladio? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a las dos. Mira, yo lo que pienso es que las redes sociales son una herramienta potentísima y pues ustedes lo explican muy bien, ¿no? El tema de hoy, que ese gran poder conlleva una gran responsabilidad. Visto de esta manera, el movimiento en sí está totalmente justificado, ¿no? Creo que es un tema que si los medios no estábamos poniendo en la agenda como algo fundamental, las propias redes sociales se han encargado de ello, ¿no? Y por esa parte me parece que es un movimiento muy justo, siempre que sea tratado con responsabilidad por parte de todos los que forman esa plataforma, todos los que participan. Es un tema muy delicado que escapa a los medios de comunicación, al trabajo de un medio de comunicación, ¿no? Que es investigar, que es analizar, que es consultar fuentes, que es contrastar información. Eso no sucede en las redes sociales. Entonces, todo ese poder que tienen las redes sociales es, digamos, algo que los medios estamos tratando
de entender y que muchas veces se nos escapa de las manos. Hablábamos hace un momento de cómo ver dentro de la nube de información lo que es real versus el fake news. Tú como medio digital, ¿qué esfuerzos estás haciendo pues, para diferenciarte y haciendo todo lo que haces, ¿no? Que sí realmente estás consultando fuentes verídicas y que lo que estás publicando es verdad. ¿Cómo le haces en esta ola de información, en esta ola de usuarios y de likes y de controversias para llamar la atención? ¿Cómo le haces para mantenerte relevante también? Hay una cosa importante y es que los fake news no nacieron con las redes sociales. Los fake news han existido desde siempre. Medios impresos, bueno, yo creo que desde que el hombre aprendió a comunicar existen los fake news, ¿no? Es decir, no podemos achacar toda esa responsabilidad a las redes sociales. Simplemente ahora esos fake news tienen más visibilidad, tienen mayor difusión y mayor alcance. Nosotros como medio de comunicación hacemos lo que hemos hecho siempre, ¿no? Y es contrastar la información, analizar, consultar distintas fuentes y cerciorarnos en la medida de lo posible que no nos están dando gato por liebre, ¿no? Es decir, nosotros nunca le compramos a alguien un argumento solo por el hecho de que viene a contártelo, ¿no? Es decir, toda la información, y eso es básico en periodismo, tiene que ser contrastada, ¿verdad? Entonces, nuestra lucha contra el fake news ahora mismo es mucho más difícil, porque competimos en las mismas plataformas, ¿no? Y con la misma capacidad de difundir nuestros mensajes que cualquiera. Entonces, ahora es mucho más fácil difundir cualquier fake news y mucho más difícil para los medios, digamos, rebatirlo, ¿no? Porque al final del día, la verdad no vende, ¿no? Y creo que tú lo explicabas bastante bien. Vende más una noticia jugosa que la verdad, ¿no? Y muchas veces esas noticias jugosas tienen una credibilidad muy dudosa. Y me gustaría partir desde esa reflexión para entender la responsabilidad del usuario. Creo que una de las cosas que las redes sociales no se comentan porque nos perdemos en el mar del contenido es qué tanto el usuario quiere construir una marca personal con base en su red social. Si yo me oculto detrás del anonimato, es que soy una persona cobarde, que lo único que quiero es expresar, sin que sepan quién soy, una idea, sea buena o mala. Pero más allá de eso, la verdad no es que venda, la verdad construye o destruye reputación. Y es ahí donde el papel de las relaciones públicas está yendo contracorriente, porque quienes han tomado el poder de las redes sociales son las áreas de marketing a través de acciones publicitarias. Cuando tú ves que el principio es vender, que el principio es publicitario, la razón de mi comunicado es completamente distinto a un contenido orgánico que sea de interés privado para hacerse de interés público, que son las relaciones públicas. Las relaciones públicas tratan de hacer en el interés público el interés privado de quien está comentando. Y ahí es donde hemos estado debilitados los publirelacionistas porque los presupuestos importantes dentro de las empresas radican en marketing. Y entonces ellos lo que quieren es promocionar que lanzaron un nuevo producto, es subir un influencer pagado a hablar de cómo está el maquillaje, es el que prueba un cereal y dice que qué rico está, y todos nos damos cuenta que ese contenido no es orgánico, que es un contenido pagado tratándose de ocultar detrás de un presupuesto publicitario, que también habría que ver qué tanto se pudiera regular eso, porque debería, así como en los periódicos, decir esto es un public reportaje, pues decir este es un influencer pagado, ¿no? Porque si no, en esencia estás engañando a la audiencia. Entonces, de ahí una reflexión adicional para no extenderme más. Algunas redes sociales, debido al protocolo, tienen mayor o menor credibilidad de las personas que participan por la obligatoriedad de dar la cara y el nombre. Si tú ves hoy LinkedIn, está cobrando una fuerza muy importante en los CEOs, que ya están haciendo inclusive estrategias reputacionales para que les lleven sus redes desde LinkedIn, volviéndose o tratando de reflejar una cara
de líderes, ¿no? De empresa, de negocios, culturales, a diferencia de Twitter, que es donde yo creo que se da la selva más diversa, con inversiones privadas, con bots, con gente que se oculta detrás del anonimato. Entonces ahí es donde yo creo que la sociedad está mostrando pues una condición, no quiero calificarla, pero una condición específica de salvajismo, ¿no? Entonces, ahí, nada más concluyendo, yo creo que la cara y la credibilidad del usuario cada vez va a cobrar mayor importancia. O sea, si profundizamos en lo que estás comentando de cómo se ha ramificado esta comunicación, donde antes era unilateral entre la marca y el usuario, era una marca hablándole al usuario, toma esto, los beneficios, era una comunicación unilateral. Entonces ahora con las redes sociales, pues ya también el usuario es el que te regresa lo que opina, lo que le gusta, lo que no, o sea, ya tienes ahí como que una comunicación de ambos sentidos, ¿no? Y luego mencionas PR, que eran los que se encargaban de mensajear con temas específicos, o sea, se ha vuelto muy compleja esta red, como tú lo mencionas. ¿Cómo ves el futuro? O sea, ¿cómo ves que se va a ir adaptando esta conectividad? ¿Hacia dónde crees que va a ir la tecnología y los usuarios y las marcas y cómo se va a dar el nuevo flujo de información? Mira, yo creo que se van a ir acotando, dependiendo de las redes, los grupos de usuarios. Ya hablábamos de LinkedIn, ¿no? Si tú sabes que quien está detrás de ese rostro y de ese cargo público es quien te está hablando, es muy distinta la interacción. Además, si yo quiero buscar empleo y es una red donde hay como networking, es muy distinto mi comportamiento de usuario en esa red que en otras, ¿no? Entonces, yo ahí lo único que creo es, en función de que tú hagas de tu nombre y de tu cara una marca única, tratando de ser diferenciada, tratando de ser creíble, ¿no? Tratando de ser persistente, ¿no? Con una lógica de mensajes, que te vuelvas una persona que vaya siendo referencia en determinados temas, va a ir evolucionando de una forma a que si te sigues poniendo detrás del anonimato, tratando nada más de cobrar por contenidos que te pagan como microinfluencers para difundir información falsa o información verdadera a favor de un candidato. O sea, entonces yo creo que la evolución va a ir en función de lo que tú busques como usuario. Y de ahí, cada cabeza un mundo. A mí me gustaría incluir algo. En esta ecuación que planteas entre un diálogo, ¿no? Entre el medio y el usuario, ¿no? El lector, lo que sea. Hay otro elemento que es muy importante y es la propia plataforma. Esa plataforma condiciona siempre esa comunicación. Y cuando tú hablas de que nosotros tenemos información del usuario, tampoco es así. La información está en esa plataforma. Es decir, nosotros muchas veces tenemos que adaptarnos a esos logaritmos para, digamos, hacer llegar nuestro contenido al lector que nos interesa o al lector que tiene la plataforma. Pero nosotros, en esa ecuación, el más fuerte es la plataforma. Sí, y en eso quisiera agregar que justamente el tema es la responsabilidad que tienen que asumir las plataformas y que lo están haciendo en algún lugar. Que lo están haciendo, ¿por qué? Porque si, como vos recién comentaste, LinkedIn tiene esta imagen, pero Twitter tiene esta, o Facebook tiene esta. Como dicen en un desarrollo de esta parte del tema del Social Media Week, es bueno para los negocios que la imagen de las redes vuelva a ser positiva. Que si todos pensamos que todo lo que pasa en las redes es fake, son trolls, son bots, va a perder la credibilidad y nos vamos a migrar a otro tipo de plataformas. Por ejemplo, no sé, LinkedIn sabemos que es la plataforma que es profesional, entonces le creemos. Pero en realidad Facebook también te exige tener tu usuario, que sea un usuario real, y lo exigió siempre. Y creo que el único país que por un amparo dijo que no por la privacidad fue Alemania, y son los únicos que podían tener, no sé si todavía sigue, pero que podían tener un usuario con otro nombre y no tenía que ser tu identidad real. Entonces, eso es lo que está pasando y eso es lo que también está mutando en las plataformas, de entender, wow, tengo esta responsabilidad. O sea, antes Mark Zuckerberg que decía,
No, yo no soy un medio, yo soy solamente una plataforma de redes. Y hace un año tuvo que enfrentar un proceso con Cambridge Analytics y declarar que están cambiando los algoritmos. Una de las cosas que también están cambiando es que están dando predominio en los algoritmos a que veas los medios que son verificados, los medios que son reales, ¿no? Y cuando detectan algo viral están tratando de bajar esa relevancia de aparecer en el feed. Entonces, se están también preocupando las plataformas por su misma supervivencia de cambiar esta dinámica y de darle lugar a medios que realmente tienen informaciones verificadas o informaciones que son reales y que no son creadas, ¿no? Entonces, creo que ahí, como estamos viendo en tema digital, en tema tecnológico, cómo se está modificando, eso es también lo interesante de este tema. Cómo las plataformas, cómo los medios, cómo los creadores de historias, cómo las marcas tienen que aprender cómo usar esta plataforma y cómo crear historias, ¿no? Yo lo que siento es que también hay como una serie de mitos que nos hemos creado como para autoconvencernos de todo lo que decimos a continuación. Yo no creo que ninguna marca tuviera ningún interés en hablar con ningún usuario. No creo que el no creo que el CMO de Pinol se levante mañana por la mañana y diga, voy a ver qué quieren decir mis usuarios. Por decir una marca cualquiera. Creo que muchas marcas se subieron a este tren de las redes sociales porque estaba de moda, uno, y dos, porque era gratis. Si les hubiera costado, desde el inicio, hubiera habido mejores métricas y mejores decisiones y mejores formas de evaluar lo que posteriormente ha pasado, de gente que lleva 10 años viviendo en la mentira, en base a métricas que les dan la razón en no sé dónde, pero no luego ante su competencia y demás. Y siento que es como muy curioso porque luego vas a cualquier congreso de marketing y siempre hay alguien que dice, no, la comunicación ha cambiado, ahora es bidireccional porque puedes hablar. Y digo, sí, era refrescante un lunes por la mañana que Coca-Cola te dijera buenos días, pero al cuarto año ya era como de fuck you, ¿no? Entonces, pongan un blip ahí, porfa. Entonces, no, siento que hay como esta cuestión de decir, mi suegra tiene una frase cuando regaña a su nieta que es, no hables nada más porque tienes boca. Y entonces hay como esta creencia de que basta con estar y claro, el problema luego de cuál es el contenido no se soluciona nunca porque para empezar el problema no es ese, es que a lo mejor nunca habías tenido que estar. Entonces creo que hoy pudiéramos empezar a ver o pensar que el hecho de no hacer o no estar presente en una plataforma es un statement muy claro y muy fuerte y quizá muy necesario para algunas marcas, porque a lo mejor no hay nada que hacer aquí. A lo mejor esta marca de productos de outdoor no tiene nada que hacer en Instagram porque cuando estás haciendo alguna actividad de hiking o subir una montaña, lo que estás es subiendo una montaña, no tomándote fotos para el Instagram, lo cual reverbera un poco en la coherencia entre lo que una marca dice, lo que hace y lo que sus usuarios esperan de ella. Y yo siento que hoy hay muchas marcas que nada más están presentes ahí, ¿no? Y queriendo aparecer en todas partes, ¿no? Y preocupándose de cuál es mi calendario de contenidos y preocupándose de las plataformas, cuando quizá, y recogiendo el tema de los usuarios que se preocupan de sí mismos, quizá las marcas debieran preocuparse de sí mismos, porque incluso muchas marcas hoy están usando presupuesto publicitario para hacer PR, en el sentido de que no hacen esta taza para comunicarse a los usuarios, sino que hacen es, miren qué taza hemos hecho con este material irrompible, no sé qué, y la manera en la que lo comunican es haciendo una nota de prensa para que la gente sepa que esta taza se hizo, pero no está a la venta. Entonces hay como mucha confusión y en general yo tiendo a pensar que hemos vivido 10 años maravillados y es como cuando tienes un hijo pequeño, ¿no? Tú probablemente, Sandra, ahora lo estás viviendo mucho. El hecho de cuando el hijo es pequeño estamos fascinados, ¿no? Y nos cautiva su pelo, cómo duerme, etcétera, etcétera, y de repente se vuelve adolescente y mierda, es un animal completamente diferente y entonces sale de fiesta o prueba el alcohol, y siento que eso nos está pasando con las plataformas. Hemos vivido 10 años maravillados y de repente ahora estamos viendo que las plataformas no se preocupaban por nosotros, sino que se preocupaban por sus accionistas y por sus clics y por sus views. Y de repente le estamos viendo las costuras a todas, ¿no? Y muchas de las, el otro día estaba viendo, por ejemplo, que yo no lo sabía, pero cuando tú firmas en Airbnb el contrato, en esos términos y condiciones que aceptas por convivir, aceptas a renunciar que no te graben
mientras estás en el lugar en el que resides. Es como una cláusula muy sutil, pero todo el mundo pasa de largo por ella, así que si tú vas y lo haces y reclamas, es como, no, mire, usted aquí firmó. Son cosas que se meten así, como de solapado, ¿no? Letra pequeña. Entonces, la letra pequeña, muy pequeña, que te sorprende luego, ¿no? Sí, porque tú firmaste que no te negabas a ello. Dentro del lugar en el que estás. Dentro del lugar en el que estás. Entonces, no sé si era global o era... dentro del baño. Espero que no. No, a lo que voy es que... A lo que voy es que todos hemos unánimemente entregado un poder a una serie de compañías que nunca en la vida se nos ocurrió entregarle, por ejemplo, a Microsoft. Yo recuerdo cuando Microsoft dijo que quería poner como navegador predeterminado, me estoy viendo muy mayor, yo también X, ¿no? Generación X. El navegador predeterminado en Windows iba a ser Explorer y la Unión Europea dijo, hold your horses, hasta aquí llegamos, esto es un monopolio, separen sus cosas y demás. Nunca ha habido esa instancia con las nuevas compañías porque hemos estado tan maravillados de lo que nos ha pasado. Entonces creo que los años venideros son los años como de la penitencia, entre comillas, como el purgatorio para reubicarnos en nuestra relación con esas compañías y nosotros mismos como usuarios, ¿no? De percibirnos terriblemente enojados. Yo veo amigos que se levantan por la mañana y los leo en Twitter y digo, este no eres tú, pero tu alter ego está muy enojado, ¿no? Entonces creo que después de estos años como de conclusiones podemos pasar al siguiente estadio en el cual nos comportemos de forma, creo, más sensata y más productiva, sobre todo. Creo que ya abriste el tema hacia el lado negativo, ¿no? Porque primero resaltamos todo lo positivo y el poder de poder comunicar historias a través de las redes sociales, pero también está el dark side, ¿no? Y, por ejemplo, el 10% de los usuarios de Facebook son chavitos o adolescentes de 12 a 17 años. Y hay estudios que dicen que se deprimen después de estar en redes, igual que nosotros como adultos. O sea, hay estudios que dicen que te deprimes por pasar un tiempo prolongado expuesto a este tipo de Pero porque los productos están hechos, perdón que te interrumpa, los productos están hechos buscando eso. O sea, la manera en la que tú recargas tu feed de Twitter está construido así, como analogía de cuando tú jalas la palanca de una máquina en un casino, para que te genere ese efecto de dopamina de más. O sea, es un diseño de producto que genera ese comportamiento deliberadamente porque eso genera una adicción. Claro, y ya estamos adictos a las redes, tanto que ahora se habla del wellness digital, en el que ya en Instagram puedes ver cuánto tiempo estás dedicando al día, como para que tú mismo te monitorees y digas, ¿cómo? ¿2 horas? Entonces, sí hemos llegado a tal grado de dependencia de las redes o oigo a mis amigos haciendo su detox digital, ¿no? O sea, ya se usan estos términos porque realmente no podemos vivir sin las redes. Hablando de esas nuevas generaciones que tal vez no tienen el criterio como nosotros ya como adultos, de que puedes discernir a veces un fake news o como que no enfocarte en contenidos que tal vez no te aporten, pero ¿qué podríamos hacer con las nuevas generaciones, dada la situación actual de distribución de contenidos y pues que sí hay estadísticas de que realmente se deprimen a raíz de lo que están viendo? O sea, ¿cómo ven ese panorama? Bueno, no te sé contestar desde un punto de vista psicológico, o sea, no tengo la fórmula para hacer algo para que no se depriman. Lo que te puedo decir es que sí estoy de acuerdo de que las redes sociales ahora ya están en un punto de madurez, los medios de comunicación también, ¿no? O sea, si en un principio volcábamos en las redes sociales y en cualquier plataforma digital exactamente los contenidos que ya teníamos hechos para otra plataforma tradicional, ahora ya nos hemos dado cuenta de que eso no nos funciona. O sea, de que tenemos que crear contenidos específicos para digital y para cada una de las redes. Cada una de las redes, como tú dices, demanda cosas diferentes, la gente busca cosas diferentes en las redes y lo que es muy importante es la información de servicio. Y tenemos toda la capacidad y todo el expertise para hacer eso, ¿no? La gente muchas veces se informa no sobre temas de conocimientos generales o cultura general, se informa sobre cosas que necesita para mejorar su vida, que necesita saber para hacer mejores negocios, como es el caso, ¿no?, de expansión, que necesita saber para que en su empresa cómo resolver un problema
que tiene con equidad de género o que tiene con un tema de bullying o mobbing, ¿no? Nosotros conocemos todos esos temas, nosotros llevamos años, ¿no? Digamos, informando sobre esos temas. Tenemos que detectar dónde está el usuario que necesita esa información para llegarle de manera directa y con un lenguaje que entienda, ¿no? Es decir, ya no somos ese medio especializado en negocios, inaccesible o incomprensible para mucha gente, ¿no? Queremos ser también ese medio cercano en el que puedas encontrar soluciones a tus problemas, soluciones que te hagan tu vida un poco mejor. Sí, aquí yo agregaría esto que dices de qué tipo de, esto es lo que queremos como dilucidar un poco con la conferencia, ¿no? ¿Qué tipo de historias tenemos que contar para que tengan un efecto positivo? O sea, no sé, que te eduquen, que se baje la adicción, que no sea contenido así como este de que bajás y ves videitos y el gatito y esto, y tu cerebro sigue como en off, como antes era tal vez el zapping, ¿no? Como el efecto zapping de que no pase con las redes porque es algo que no termina. Y aquí creo que también es interesante, profundizando el tema, el storytelling es lo que nos unió como humanidad, ¿no? Nos unió como especie. Siempre traigo este autor que soy muy asidua, el señor Harari, que dice que el storytelling, Yuval Harari, que dice que el storytelling es lo que nos diferenció para ser la especie que está dominando el planeta, ¿no? Que no tenemos realmente, no sé, temas de supervivencia, los animales son más fuertes que nosotros o podrían ser supervivir más que nosotros, pero que nosotros supimos por las ficciones unirnos y organizarnos como comunidad y ser la comunidad que domina el planeta. Entonces el poder del storytelling es nuestro superpower, digamos, ¿no? También en otra parte profundizando, las historias que, como decíamos, ¿no? Las historias que nos llaman la atención, las que nos dan esta dopamina, nuestro cerebro está preparado para seguir patterns, ¿no? Para seguir estos arcos de historia, y es más fácil para el cerebro premiarnos con dopamina por historias que sea bueno o malo, enemigo, amigo, o sea, como todas estas historias de extremos, que algo que tenemos que procesar y tenemos que investigar y tiene grises y tiene pros y contras, ¿no? El cerebro está mucho más premiándonos por las cosas que son extremos. Entonces ahí es donde también vemos el efecto de las fake news. Es más fácil algo que está diseñado para darnos este efecto que una historia que tiene facetas, que necesitas investigación, que tenés que balancear puntos de vista. Entonces, digamos, la duda o lo que plantea el Social Media Week es qué tipo de historias hacemos y creamos como para balancear esto que nos seduce naturalmente en nuestro cerebro con algo que nos haga bien como sociedad, ¿no? No quiero llamarlo publicista porque creo que la palabra le queda muy chica. Hay un personaje llamado Faris Jacob, él era planner en muchísimas agencias durante mucho tiempo, y él hace como aproximadamente año y medio publicó, igual que hay una pirámide alimenticia, de que si comes, o sea, en la base de la pirámide está lo que debieras comer y en la más, y en la cúspide, en el pico está de lo que deberías tomarte porcioncitas, ¿no? O sea, más verduras, un dulce, ¿no? Y si inviertes la pirámide, pues te vas al diablo, básicamente. Y entonces hizo una analogía con los tipos de información que consumimos. Y se puede tipificar en los tipos de información que consumes y cómo la consumes y dónde la consumes. Y obviamente, si nada más consumes información procedente de WhatsApp y de Facebook, por decir dos, ¿no? Sin contrastar, es más probable que acabes infoxicado. Vamos a usar a Manuel Castells aquí, ¿no? A citarlo. Que si haces una labor donde a lo mejor te puedes topar con alguna de estas noticias, pero como algo puntual y no como la norma. Y lo que está pasando hoy es que muchos estamos consumiendo ese tipo de noticias como la norma porque es lo que nos están sirviendo en el plato informativo a diario. Ahora, esto que dice Paula es muy importante. No todos somos buenos voceros, ni todos somos buenos usuarios. No todos tenemos algo interesante que contar. Pero aunque lo tengamos, si no tenemos una buena estructura de storytelling,
puede ser la cuestión más interesante que mal contada nadie la va a escuchar o la va a leer, ¿no? Por eso es tan importante que sí tanto las personas públicas, los grandes líderes, como las empresas, entiendan cómo la comunicación en redes sociales tiene que estar completamente separada, la parte que es de ventas a la parte que es de construcción de reputación. Por eso es tan importante que las empresas no vean a relaciones públicas como publicidad gratuita, es mucho más que eso. La comunicación estratégica es un gestor natural de la reputación a largo plazo para hacer que tu estructura se vea como algo que está para servir a la sociedad, para ofrecer un producto que está para solucionar algún tema de mayor importancia, mayor relevancia, por innovación, por calidad, por atención al cliente, por muchas razones que puedes contarlo como una historia orgánica. Y de ahí que si tú sabes construir estas historias de manera orgánica con una buena, digamos, un buen mensaje y una buena anécdota que vaya haciendo que esa estructura de storytelling vaya teniendo estos pilares bien estructurados, puedas hacer atractivo y hasta divertido el contenido, ¿no? Sin caer en la parte de publicitaria que por hacerlo atractivo el contenido, pues son capaces de mentir, ¿no? O sea, el publicista siempre navega esa línea de ficción que lo que importa es que sea divertido, que sea simpático, que sea impactante, porque lo que hay que posicionar la marca, ¿no? Inclusive hay publicistas que se atreven a decir que hablen bien o mal, pero que hablen. En relaciones públicas no. En relaciones públicas es construye con base en tus dimensiones de reputación una historia que sea del interés público para que te vuelvas atractivo por el contenido. Depende de en qué midas la reputación. Bueno, yo estoy basado en la estructura de Reputation Institute, y estoy de acuerdo contigo. que tiene 7 dimensiones. Pero hay gente para la cual la reputación no se mide en la métrica. O sea, creo que ahí es tanta la confusión que todo el mundo encuentra la métrica que le conviene y que le da la razón. Y en base a eso toma decisiones que a lo mejor nada tienen que ver con las cuestiones en cómo debiéramos trabajar esto de una manera constructiva, ¿no? Totalmente. Y lo que toca es muy importante. Hay modelos reputacionales probados que parten de la estima, es decir, del sentimiento, para ir a la conciencia. Entonces, en la estima, tú estás buscando empatía, estás buscando una estima propia, estás buscando interés, ¿no? Que están llenando tu estima desde la parte emocional. Y de ahí vienen 7 dimensiones que son la oferta, la ciudadanía, la innovación, el éxito financiero, el liderazgo, que hacen consciente la parte emocional y desde donde tú debes construir tu storytelling. O sea, sí hay un modelo reputacional probado para las empresas que hoy se está traduciendo para los líderes de manera muy efectiva. A mí algo que me gustaría también tocar es todo lo que has contado, Mau, suena muy bien cuando tú tienes el control. O sea, tú armas tus historias, tú quieres posicionar a tu marca y tienes como que un guión. ¿Cómo incorporas en este storytelling las reacciones o las respuestas de los usuarios? Que no falla, que en Twitter sobre todo están los haters y de que Aeroméxico no me llegó la maleta y, o sea, y como hay mucho anonimato, se presta para ser todavía más elocuente. Entonces, ¿cómo puedes incorporar tanto el pulso del público en general con las historias que tú estás contando como marca para realmente seguir sobre tu mismo mensaje, ¿no? Esta parte es fundamental y por eso es que no debes de improvisar. Detrás de toda estrategia digital debe de haber expertos que, como en cualquier centro de atención al cliente, sea un call center o sea tus redes sociales, tendrás toda una gama de decisiones A y B dependiendo de las interacciones que tengas con el público. Lo más importante para una empresa es sacar la conversación de alguien que está molesto de la línea de conversación a una línea telefónica que verdaderamente le resuelva el tema, ¿no? Sea política, sea un municipio o sea una marca. Si tienes un problema,
se me voló mi llanta porque no están arreglando los baches en la calle tal, inmediatamente, si hay el interés del municipio de resolver el problema, lo sacas de la línea de comunicación de redes sociales a una línea personalizada para resolver el problema. Eso es lo que hace una empresa o una entidad responsable, ¿no? Porque no nada más se trata de tratar de generar una percepción, sino darle a esa percepción una congruencia. Y tu mayor éxito será que ese mismo hater regrese y diga, gracias, sí resolvieron mi tema. Que eso es lo que haría un área de comunicación estratégica o relaciones públicas profesional. ¿Me miras a mí hablando de relaciones públicas? Y la verdad es todo lo contrario. Digo, hay también, como yendo a los matices, obviamente algo en lo que invierten muchísimo las marcas es en comprar audiencias y no tanto en ocuparlas con algo o crearles conversaciones o sumarse a conversaciones que ya tengan, ¿no? Hay como unos, cuando ves estadísticas de la IAB, por ejemplo, y demás, y ves unos desbalances ahí donde hay 90% del presupuesto se va a comprar medios, y lo cual ocasiona que, al menos en mi época, cuando trabajaba en publicidad, yo, más aún en países donde la publicidad, los mensajes y los medios están separados, lo cual no fue una buena idea y ahora se están empezando a dar cuenta de nuevo, ¿no? Pero en Brasil, por ejemplo, no pasa. Entonces las ideas de comunicación o de lo que sea se piensan desde la idea, no desde el formato. Y aquí, en cambio, se empieza a pensar desde el formato porque es lo que está comprado y en lo que se ha gastado un dineral, ¿no? Y a partir de ahí define todo lo demás, en vez de hacerlo al revés. Entonces, pues rellenas en función de la necesidad del agujero de dinero que ya se ha ocupado, ¿no? Ahí tocas un tema muy, muy importante y es fundamental para los medios, ¿no? Es decir, el acceso gratuito a la información es algo que en los medios ha llegado a través de las plataformas digitales y las redes sociales. Eso sí es una realidad. Hasta entonces no era imaginable que la información pudiera ser gratuita, ¿no? Entonces, en esa lucha por la supervivencia, porque muchos medios han visto cómo ha ido cambiando el panorama en su contra, ¿no? Muchos están cometiendo ese error, ¿no? De intencionalmente hacer pasar publicidad como información, ¿no? Creo que eso es fundamental, que los medios seamos responsables y indiquemos claramente cuando una información tiene atrás un patrocinio y cuándo no lo tiene. Pero es una situación que en algún momento, y ahora justamente que hablábamos de la madurez de las redes sociales y de las plataformas digitales, yo creo que estamos también al borde de una transición hacia otro modelo de negocio para los medios, ¿no? Dices que el binomio, ¿no?, de anunciantes, medios, como que no ha sido siempre tan positivo. Es verdad, existen otros modelos y es lo que ahora tenemos que empezar a explorar, ¿no? Porque, eso sí, la información no es un commodity y sobre todo no es algo gratuito en sí mismo, ¿no? Es decir, todos tenemos derecho a la información, pero ¿qué información quieres, ¿no? Y según la información que quieras, eso tiene un precio. Adicional, yo creo que en cualquier plataforma hoy, o sea, puedes entrar a Twitter a pelearte por si el vestido era negro y azul o blanco y dorado, por decir una, o puedes entrar y buscar temas. O sea, si haces un esfuerzo, sí es relativamente sencillo encontrar cosas de las que aprender si tú tienes el interés, ¿no? Y creo que algo que yo he hecho en falta, al menos, es en esta vorágine de información y de historias, he hecho un poco en falta la labor de curaduría, quizá también, ¿no? En el hecho de que alguien me asesore, no en que me venga a contar la gran historia, sino que me descubra quienes ya las están contando, porque están ahí. El caso es que son invisibles porque por mis hábitos probablemente yo no estoy llegando a ellos. Entonces creo que también eso es creación. Creo que algo que ha hecho también muy interesante en la tecnología hoy es servirnos historias que Me Too es un buen ejemplo, ¿no? Independientemente de lo que a cada cual nos parezca a título individual, en el hecho de historias que no se venden ya terminadas y empaquetadas para el consumo, sino que son historias en curso, ¿no? Es como
no me gusta el color de uñas de Daniel, voy a hacer un change.org, ¿no? Y mientras esa recogida de firmas está en curso, eso es una historia que está por verse cuál es el desenlace, etcétera, ¿no? Y creo que en general debe haber como un alborozo ante la oportunidad de plantear hipótesis para encontrar cuáles son las correctas, porque creo que hoy buscar la respuesta correcta es la manera más incorrecta de hacer cualquier cosa. Creo que hoy tienes que probar muchas para ver cuál es la que funciona y quedarte e iterar por ese lado, ¿no? Y siento que en la necesidad quizá de generar ventas o de generar algo mucho más tonto como followers, likes o clics, que al final lo puedes comprar, 60% de los clics en banners a nivel mundial son de bots, o sea, no son ni humanos haciendo clics detrás de ellos, ¿no? Pero alguien los compra y los valida. Y luego seguro que hay alguien con un Excel haciendo un chart diciendo, tuvimos un click-through de no sé cuánto y hay gente que va y lo aplaude. Colectivamente todos somos conscientes de la mentira, pero la aceptamos, ¿no? Entonces creo que el que consiga también aislarse un poco de como ver el espejo del otro lado, ¿no? Y mirar qué hay ahí y empezar a operar sin ver lo que está haciendo el de al lado, sino simplemente operar en base a lo que tú crees y sientes en las tripas, que es una cosa que yo también imagino que habréis convivido mucho con eso también, ¿no? De cuando ves que algo sabes qué es, no sabes por qué explicarlo. Ese sentimiento humano creo que se ha perdido, como que estamos delegando muchísima confianza en los números. Es que como los números me dicen no sé qué, entonces este es el comercial que sale, y luego no sale nada, sale una mierda, pero los números te decían, los números te cobijan. Entonces, la gente hoy, yendo a algo de lo que hablamos hace mucho tiempo, la gente está feliz hoy con no tener que exponerse. Tener una opinión hoy es exponerse, porque si alguien te la desmiente, te duele. Entonces, la gente prefiere repetir la opinión de otros, y la gente no va a las redes sociales a decir lo que piensa, sino a repetir lo que alguien dijo que les da la razón a ellos, en su prejuicio previo, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta más asertividad en el hecho de tener una postura en la forma en la que ves el mundo, así sea algo que a mí me disguste completamente, pero si es la forma en la que tú lo planteas y eres coherente con eso, es perfectamente legítimo que lo expongas y lo comuniques porque vas a encontrar tu público. El problema es que hay un montón de compañías y usuarios hoy que su visión del mundo es meh. Entonces, por eso les va como les va, porque efectivamente no tienen nada que decir. Y creo algo que mencionas es muy poderoso. ¿Qué pasaría si las redes sociales tuvieran que obligar a poner las direcciones IP de los usuarios? Y poder identificar que de una misma dirección IP salen cientos o miles de mensajes con distintos nombres. ¿O qué pasaría si, así como lo hizo Verificado, que me parece que hizo un gran papel en las elecciones, MeToo tuviera que certificar que esas chicas que denuncian tengan verdaderamente una intención genuina y que no haya una intención distinta para lastimar al supuesto agresor? Yo creo que lo hacen. Pero lo creemos, no hay nada, no es como Verificado que había una mesa pública de expertos que decían, está la academia, están los medios de comunicación, están los no sé quién, y entre ellos van a decir si esta noticia es falsa o no. En MeToo no sucede, en MeToo sigue habiendo un anonimato, y no sabemos si la muerte de nuestro amigo de Botellita de Jerez fue por una cuestión justa o injusta, y creo que nunca lo vamos a saber. Solo lo sabía él y creo que cargarle eso al Me Too es como una carga muy pesada. No, yo creo que como sociedad tenemos que tener derecho a que si el que denuncia si fue agredido, tenga el valor de mostrar la cara. Y yo creo que si se está tomando a las redes sociales como Ministerio Público, por lo menos tendría que haber las mínimas reglas para saber si es cierto o no es cierto lo que se está denunciando. Mínimas. Yo siento que hay una… ¿No? En ese tema… Pero ya estamos ocultando el tema, en el derecho a la libertad de expresión, que nunca la libertad de expresión da derecho al anonimato, ¿eh? Yo creo que además… Entonces ahí ya estamos como distorsionando la libertad de expresión. Un periodista puede defender la fuente, porque sabe que es una fuente cercana y validó que es una persona que es conocedora del tema, entonces yo protejo mi fuente, eso no es anonimato, es otra cosa. Tendrás pruebas seguramente Tendrás pruebas, para afirmar algo. Pero salir desde el anonimato a denunciar a alguien sin dar la cara, sin tener el valor cívico
de decir, como lo hicieron las primeras actrices, este productor me atacó, este director me hostigó, ¿no? Entonces ya estamos cayendo en una especie de absurdo, creo yo, ¿eh? Tenemos el derecho a cuidar que, pues la verdad, de alguna manera se cuide, ¿no? Yo creo que lo que planteas es inabarcable, o sea, es irreal, ¿no? O sea, es imposible verificar cualquier denuncia que cualquiera pueda hacer en cualquier momento en las redes sociales. Pero es que son anónimas. Creo que ni siquiera las Perdona, plataformas pueden ser responsables. Sé que la mesa no trata sobre eso, pero son anónimas para nosotros, pero no para las dueñas de la cuenta. O sea, eso habría que dejarlo claro. O sea, no creo que las personas de la cuenta publiquen al ahí se va sin verificar. Entonces, me parece que en caso de peligro, el anonimato es un derecho adicional al hecho de hacer una denuncia. Yo tengo amigos que han sido denunciados en los Me Toos correspondientes a otras industrias y lo que han hecho han sido proceder igualmente en ir al Ministerio Público a poner una demanda por difamación o por daños a la moral. Entonces, me parece que como poner en el mismo lado de la balanza este caso concreto con los cientos de miles de casos en los cuales alguien indefenso ha salido a dar la cara y se la han vuelto a cruzar, o lo han humillado, o lo han avergonzado en un lugar público. Me parece que los cambios nunca suceden desde dentro, sino que pasan desde afuera, y en este caso creo que Me Too es la manifestación más evidente en el lugar que nos ocupa de un Estado faltante. Y a partir de ahí me parece que lo que estaría bien es cómo el Estado reconduce estas situaciones, tanto las punibles como las que no, en instrumentos e instituciones que permitan que esto no tenga que seguir pasando. Porque lo que ha pasado ahora es que no lo hay, con lo cual yo puedo entender la desesperación a lo mejor de una víctima. Yo, en mi caso particular, el que a mí concierne son los Me Too del mundo de la publicidad, y yo de los que he visto publicados no es ni el 2% de lo que yo conozco. Entonces, si yo multiplico el 98% restante de cosas que sí sé que han pasado y nadie ha contado, y no voy a llegar yo aquí ahora a contarlas, ¿no?, multiplicado por el número de industrias que hay, habla del agujero que tenemos. Entonces, contraponer todo eso al hecho de que este señor, en una decisión personal, haya decidido quitarse la vida, me parece que es como cuando alguien dice, las mujeres, hay 9 feminicidios al día, y alguien responde, es que a los hombres también nos están matando. Y es como, sí, cabrón, pero también nos matan los hombres. Entonces, lo que voy es, creo que no se pueden contraponer esas dos, son dos instancias distintas, y creo que un discurso reduccionista que hacen los medios muchas veces es equipararlos en el mismo lugar. Y vamos a poner a no sé quién a discutir con no sé cuál, porque eso es una noticia que genera controversia y en última genera crisis. No, y es muy puntual lo que dices, pero aquí, regresando al tema de historias, la historia, el final de la historia fue, yo creo que insatisfactorio para todas las partes. Totalmente. Porque nunca vamos a saber si la chica que dijo que fue acosada existe. Existe. Y si realmente fue acosada, porque no le dieron derecho de réplica al músico para negociar, la ocultaron. Y entonces él, sabiendo que viene el linchamiento social… ¿Te consta eso? Pues claro, pero es lo que ¿qué dice. linchamiento social? Yo sigo viendo a un montón de hombres te estoy dando la historia. No, es que cuando un hombre, yo ni siquiera pero soy cuando un hombre habla de reputación, se habla de que el Me Too destruye reputaciones, y yo sigo viendo a un montón de hombres denunciados por acoso y por cosas mucho peores que siguen estando en sus trabajos. Por eso, pero desde su punto de vista, puede ser que haya sido un tipo con enormes rasgos de depresión, con problemas psicológicos, es obvio, pero él regresa, quiere aclarar la situación, pide que haya este careo, se lo niegan, y ante un inminente para él linchamiento social, toma la decisión que toma. Entonces, yo creo que nadie queda satisfecho con esa historia. Por eso, porque si cuentas la historia así, en mi opinión, creo que esa historia no deja satisfecho a nadie. A nadie. Claro, pero por un lado están las historias a mí el año pasado di una charla en social media que trataba de por qué los hombres no tenemos nada que opinar de feminismo, para empezar porque no somos mujeres y no
sabemos ejercer la otredad, y segundo, cómo esos prejuicios que los hombres tenemos a la hora de ver el mundo también se transmiten a la hora de programar algoritmos. Y la forma en que los algoritmos están diseñados, están prejuiciados porque la gente que los entrena tienen prejuicios inconscientes y probablemente inconscientes los sesgos, ¿no? Entonces fue muy interesante, no la charla en sí, sino las preguntas que surgieron después. Entonces, un chico me preguntó si no pensaba que el Me Too, entonces el de Harvey Weinstein, era una campaña orquestada por Hollywood para que más mujeres fueran a ver Ocean's 8, que era o Ocean's 14 o Ocean's Women, no me acuerdo cuál. Y entonces es una pregunta completamente inocente y totalmente insensible. Y yo no supe qué responderle, más bien le dije, pues no sé, ve a preguntarle a cualquiera de las víctimas de Me Too a ver si es una campaña orquestada o no. Entonces, para mí, si cuentas la historia como el hecho de Me Too ocasionó la muerte de Armando Gil, me parece que es una historia que deja insatisfechos a todos, pero vende, porque eso genera atención. De un lado siguen las historias de Me Too que nadie atiende, y de otro lado siguen todas las historias de todos los problemas reales que tenemos los hombres, que son el cáncer de próstata, que no nos revisamos porque pues, que nos toque un doctor ahí atrás es terrible, ¿no? Los hombres no lloramos, los hombres tenemos que pelearnos, los hombres no podemos no sé qué, los hombres no podemos no sé cuál. Los hombres tenemos problemas de salud mental, porque los hombres generalmente nuestro rol tiene que ver con el proveedor. Una de las grandes cosas que creo que va a traer la automatización es replantear nuestro rol social, no solo a la hora de dar dinero, sino nuestro propósito en la vida. Entonces, hay un montón de historias que podrían surgir a partir del suicidio de este señor, muy desgraciado, no quiero negar la mayor, pero deliberadamente se agarra la historia, el brochazo más gordo, el que genera más clics y el que genera más polarización, para que digan, pinches feminazis, no, los hombres son todos no sé qué. Es una construcción deliberada. Entonces, si lo que queremos es tener un futuro mejor, necesitamos consumir historias mejores para que la gente tenga como un rayo de esperanza, joder, porque si no, pues todo es un desastre, ¿no? Entonces, mejores en la profundidad, ¿no? ¿Perdón? Mejores en entender la profundidad del tema y no ponerlo en estos antagonismos. Sí, porque insisto mucho en esto, o sea, la polarización vende clics, la verdad no genera clics. Entonces, es terrible, pero para mí, y te doy la razón en lo que has dicho, pero mi punto es que para mí, en lo personal, esa no es la historia. La historia es, sigue habiendo un chingo de casos terribles, latrocinios horribles, ¿no? Donde cuando a una mujer le dicen que vaya al Ministerio Público a denunciar y sale la historia a los 2 minutos en Puebla de una mujer que fue al Ministerio Público a denunciar, y cuando se enteraron su violador que la habían denunciado, volvió y la volvió a violar y le grabó en la piel no sé qué mensaje. Sí. Y del otro lado está el tema de no quiero quedar como insensible. No, ya sé. El hecho de tener el valor cívico de denunciar no puede olvidarse. Totalmente. Te voy a platicar una historia que es real también. Un policía en la universidad donde doy clase fue denunciado por las alumnas porque a todas las que entraban le decía qué bonitos ojos tiene, qué guapa llegó hoy, señorita. Eran cientos de alumnas que se sentían mal de que el policía las chuleara todas las mañanas. Y obvio, no chuleaba a los hombres, solo a las mujeres. ¿Sabes de las 80 denuncias registradas, cuántas niñas le dijeron al policía, no me gusta que me chulee? ¿Tenían que decírselo? No, te pregunto, ¿sabes cuántas le dijeron, no me gusta que me diga qué bonitos ojos tengo o que me diga qué guapa vengo hoy? ¿Cuántas? Ni una. Pero sí se hizo popular y entonces el señor terminó siendo un acosador, cuando igual no se daba cuenta que estaba siendo acosador. Claro, es que es lo que hablamos antes de que hay muchas cosas que reaprender, como lo que tú dices del manbox. O sea, hay muchas cosas que en generaciones anteriores, creo que las generaciones más jóvenes ya lo ven distinto, eran naturales. Y también no era natural el poner este límite desde el lado de las mujeres. No se nos enseñó que o sea, hace, no sé, yo tengo 40, ¿no? No se me enseñó a mí a los 10 años que tal persona no te tiene que decir que tenés estos ojos o lo que sea. Era como, menos en Argentina, ¿no? El piropo es lo que estás por la calle y cualquiera te dice cualquier cosa. Y es lo normal, es lo que en un momento lo pensabas como normal, desde nuestro lado y desde el lado también masculino. Entonces, lo que está poniendo Dani es que estos movimientos están poniendo en duda todas estas estructuras viejas y en esta duda, en esta reconsideración, en esta reestructuración que estamos teniendo, hay consecuencias que no están buenas. Hay consecuencias. ¿Cuántos temas sensibles existen hoy, perdona que te interrumpa, como para crear contenido y educar sobre ello?
Claro. Sí, el punto es que luego hay un montón de Ese es el compañías que desafío. como compañía no se quieren posicionar porque piensan que posicionarse significa perder clientela, ¿no? Uno de los mayores epítomes para mí es cuando Michael Jordan le preguntan en los años 80 que por qué no se posiciona al respecto de las injusticias que sufren los afroamericanos y dicen es que los republicanos también compran zapatillas, ¿no? Y es como, lo cual nos lleva al año pasado en el que Nike saca una campaña muy celebrada, de PR por cierto, ¿no? Con Colin Kaepernick diciendo just do it aunque te cueste todo lo demás, ¿no? Entonces existe esta cosa de muchas marcas a la hora de crear los contenidos ven el vaso medio vacío, Sí. de cómo no ofender a nadie, Sí. en vez de deliberadamente saber que joder tienes que ofender a alguien Sí. para que otro tome partido por ti, porque si no… Es que creo que eso es el punto de esto del tema del storytelling con el evento. Hay que cambiar la manera que hacemos historias. Y creo que con las nuevas generaciones, el no saber que un contenido es sponsoreado, la publicidad, la duda que le tienen las nuevas generaciones a la publicidad, el necesitar que las marcas y que los medios digan historias transparentes, genuinas, eso creo que es lo que se viene y eso es lo que nosotros tenemos que Fomentar. promover y que fomentar y que cambiar. Creo que ese es todo el punto, ¿no? Entender lo que está pasando en el mundo, entender cómo está cambiando las generaciones, las estructuras, la manera en la que nos relacionamos con los géneros, en la que definimos los géneros. Nosotros en nuestras edades, o sea, los que somos más, no sé, intentamos ser más abiertos y más cercanos, todo ok, pero yo veo tendencias de tema de storytelling en la que no se define si es un hombre o una mujer y hay personas que hacen, no sé, esta aplicación TikTok que hacen videitos los adolescentes. Hay una muy graciosa que yo pongo como ejemplo que le pregunta, what are you, a boy or a girl? I'm me, but what are you? I'm a human, ¿no? Entonces, como que todas estas generaciones están reconsiderando muchísimas cosas, la publicidad, el ser transparente, el crear historias transparentes. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? A mí me gustaría saber, porque justamente ustedes, que son las únicas mujeres en la mesa, no se han posicionado en cuanto al movimiento Me Too. O sea, creo que nosotros sí hemos dicho cuál es nuestra postura, pero nos ha faltado la de ustedes, ¿no? Entonces, quiero saber si para ustedes es un medio adecuado para hacer este tipo de denuncias, si tienen que ser anónimas, no tienen que ser anónimas, y si una víctima bien vale 90 casos, cientos de casos en los que sí se ha hecho justicia. Sí, digo, de lo que ustedes han estado comentando, hemos visto que la tecnología nos ha rebasado y que el propio Estado está retrasado en cómo controlar lo que está saliendo de las redes sociales, ¿no? Entonces, ya estamos mezclando conceptos y poner un tweet es equivalente a poner una queja en el Ministerio Público. O sea, ya estamos confundiendo plataformas con diferentes funciones y habría que pensar si tendría que colindar o no como que las plataformas, ¿no? Para mí el movimiento Me Too es exitoso desde el punto de vista de generar awareness a un problema que se vivió desde hace mucho tiempo, en donde por usos y costumbres se aceptaban muchas cosas y por otras no había como con quién ventilar lo que había pasado. Entonces me parece un movimiento increíble de poder decir a mí también me ha pasado, a mí también me ha pasado, como para de aquí en adelante tener ya un precedente de ahora sí no me voy a dejar, ahora sí sé que esto está mal, ahora sí no voy a sacrificar mi identidad o lo que sea por una mejor posición. O sea, lo han vuelto tan evidente que las nuevas generaciones ya no se pueden hacer de la vista gorda, ya no pueden decir yo no sabía, es que no sabía quién decirle. Entonces, a mí desde ese lado del empoderamiento femenino me parece que es un éxito. Y ya el tema ahí controversial de si funge como Estado o no las redes sociales, yo creo que no hemos llegado a eso. O sea, un tuit sigue siendo de manera independiente a un proceso legal con pruebas y con otras cosas. Entonces, desde el lado de generar awareness me parece excelente y me encanta que se han creado como hashtag MeToo periodistas, hashtag MeToo escritores. O sea, me encanta en el sentido de generar el awareness, no que haya más casos, pero que se estén uniendo las mujeres en diferentes industrias para decir ya no, y a poco a ti también te pasó, y como que nos está dando mucha fuerza colectiva
a evitar que esto vuelva a pasar? Sí, en mi caso, un antecedente que vi del hashtag MeToo era uno de denuncia que era mi primer acoso, ¿no? Y ese, cuando leías en los feeds de ese hashtag, como, no sé si era un porcentaje de un 70, un 80% de las mujeres habían sido acosadas a los 11 años. O sea, cuando eran niñas, ¿no? Sí, es un tema de pedofilia, no es un tema de acoso, ya es Claro. un tema heavy. Y ahí ves lo que está, ahí ese espejo, O sea, a si mí me ves a una interesan. niña de 13 años y lo primero que piensas es, puta, qué guapa está, es como, mierda, si tienes un problema. O sea, aunque se vista como se vista y se maquille como se maquille y tenga la intención Es que tenga, ya está dando, o sea, esa edad ya no le puedes o sea, sacar creo todo. Que, O sea, creo que hay un no, tema no, ya no hay ahí un tema del uno, bisexual. ¿no? Entonces yo sí me tiene eso como muy perplejo porque creo que igual que hay momento de contar historias, hay momento de callarse y escuchar, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando salió el Black Lives Matter, no es mi caso hoy, perdón, pero cuando salió el Black Lives Matter en Estados Unidos, había gente que decía, no, all lives matter, y es como de, sí, pero nos están matando a los que somos black, ¿no? Y siento que no hay que tener, hay veces en que hay que callarse y escuchar para ver, en esta época en la que los que nunca han tenido voz la tienen y están contando sus historias, tener la oportunidad de descubrir un mundo más grande. Y yo lo que siento es que mucha gente intenta usar el privilegio como una herramienta para restringir el mundo a los que se ven como ellos, en este caso los hombres que se ven como nosotros a lo mejor, sin pensar en las condiciones en las que vive un montón de gente, ¿no? Yo siempre pongo la analogía de la Ciudad de México, es una ciudad hecha para los que van en coche. Y si eres peatón y tienes que cruzar Constituyentes, te tienes que ir a no sé dónde al carajo a subir un puente peatonal y cruzar al otro lado y sales a 300 metros de donde ibas. Eran 5 metros, pero vas a recorrer 300 porque alguien lo diseñó así. Entonces, no es la misma ciudad para el que va en coche que para el que va como peatón. Y no es la misma forma en la que percibe el mundo una persona, hombre heterosexual como yo, como la percibe un homosexual o como la percibe una mujer o como la percibe un afroamericano. Y creo que estamos en la época en la que debiéramos dar voz a todas esas historias de la gente que nunca ha podido contar sus historias, ¿no? Lo del tema de la conquista y demás, estaba comentándose como anécdota antes, ¿no? Pero como español, yo cuando llegué a México conocí la parte que a mí no me contaban cuando yo estudiaba historia en España. Porque cuando tú estudias historia en España, el 12 de octubre es un día de celebración, es el día nacional en España, como aquí es el 15 de septiembre. Y cuando llegas aquí y descubres que el 12 de octubre es el día de la raza, dices, quieto parado. o sea, toda historia tiene dos lados, ¿no? Entonces, cuando estamos escuchando la historia del otro lado, los que encarnamos el cómo ha sido siempre todo, decimos, no, bueno, pero protesten, pero no la hagan de pedo, ¿no? Sus historias están padres, pero conduzcanlas por aquí. Es como de, fuck you, no me tienes que decir por dónde conduzco las historias. Entonces, creo que eso es terrible para muchas personas, a muchos niveles, pero creo que es muy refrescante para sacudirnos como el lugar en el que estamos. Entonces, yo también recomiendo eso. Sí, para cerrar un poco lo que quería decir del movimiento MeToo es que me parece increíble el tema de generar este awareness y de que podamos ver, digamos, la cantidad de casos y los ámbitos. Entonces, como awareness, me parece increíble como otros movimientos también sociales que han sucedido por Twitter. Sí nos falta mucho de qué hacer con eso, cómo mover la sociedad con eso, cómo plantear las denuncias seriamente y seguir los procesos, y también de educación de denuncia. Un artículo que hice al principio, que surgió el movimiento MeToo, era sacando de ciertas escritoras que empezaron a decir, nos faltan canales de denuncias en la que primero, cuando vos te sentís incómoda porque alguien te dice algo, sea cara a cara, ¿no? Y no estamos, para el otro darle este awareness antes de que salga en otro lado público, ¿no? Entonces me parece que todo este movimiento lo que hizo fue mover todo esto, darle una visibilidad, darle una voz a cosas que estaban calladas. Pero ves que la denuncia se tiene que producir porque ha habido un hecho punible previamente. Sí, o sea, estamos como que, a lo que voy es que… Pero tal vez no es punible que alguien te flirtee en un momento en que vos decís esto es de negocio y le pones un límite. Pero a lo que voy es que hacia atrás hay muchísima docencia que hacer para que nada de eso suceda. Y nadie está tomando, por ejemplo, la bandera para que muchos de esos casos que hoy suceden no sucedan. Hay una gran oportunidad de contar historias, nada más que son historias incómodas, incómodas como el carajo. Por eso hay que tener un punto de vista y el arrojo. Bueno, por ejemplo, hablando con muchos amigos luego del tema MeToo, algunos me dijeron, yo me puse a revisar en los años en que tuve poder
cómo me manejé con ciertas mujeres y les fui a preguntar si me pasé del límite o no en esta situación. E hice todo un análisis y de las que yo pensaba que sí o que no, o sea, fueron tantas y pedí disculpas en las cosas en las que yo no me di cuenta. Entonces, esto es súper sano y ahora hay que construir sobre esto, ¿no? Como sociedad. Bueno, creo que, como ven, no hay una sola respuesta. Pero lo que queríamos era mostrarles por dónde va la temática del Social Media Week México este año, alrededor de stories, alrededor de storytelling, de cómo justo las redes nos dan esta oportunidad de amplificar historias, ya sean reales o no, temas de todo, como hemos platicado esta mañana. Y me gustaría agradecerles que hayan venido. Paula nos va a decir algunos detalles más, sobre todo de la venta de boletos y del lugar y de todo. Y yo por mi parte les agradezco mucho su atención y obviamente a nuestros queridos panelistas. Gracias, Sandra. Bien, bueno, ¿alguna otra cosa que quiera alguno decir? Bueno, gracias a todos por estar aquí. Los esperamos en el evento del 11 al 13 de junio. En el auditorio Blackberry, los tickets están en venta y hay varias etapas de Early Bird, así que gracias a todos los periodistas que están en esta sesión, en esta primera mesa redonda, espero que les haya parecido interesante. Y bueno, les mandaremos en breve el comunicado. Queremos que todos participen, que difundan y que haya muchos, que cada vez crezca más el evento y participe la sociedad en este debate que es importante, ¿no? Porque ya no hay una separación entre digital y vida real, sino que las plataformas están en nuestra vida y esto es lo que está pasando. Entonces, hay muchas cosas por definir y hay muchas cosas por debatir, como se vio. Entonces, bueno, gracias por su presencia y gracias por su difusión. Ya está.